Tal vez ustedes se han montado en un Renault 4, en un Renault 9, en un Renault 12, en una Coleos, en una Duster. Yo particularmente me he subido casi que en todos y por eso hoy saludamos desde acá, desde la redacción del Espectador, en entrevistas del Espectador a Ariel Montenegro. Él es el director general, presidente, CEO, como le llaman en algunas organizaciones, de Renault Sofasa Colombia. Ariel, bienvenido y bienvenido a la redacción del Espectador. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, pues Ariel es argentino, hace ya un poquito más de un año está liderando la organización del rombo, como le llamamos, o le llaman a nivel global en Colombia, y le quiero preguntar sobre todo por cómo está la industria. Aquí van muchas preguntas, pero Ariel, conversemos sobre todo por un año que no ha sido fácil. Conversábamos previo ahorita antes a esta entrevista, es un año de menos de 200.000 unidades de ventas, cuando en los últimos 15 años, este podría ser el peor año de los últimos 15 años, donde se tuvieron 250.000, 240.000, 260.000 unidades. ¿Qué es lo que está pasando este año en la industria automotriz y por qué las ventas no se están dando como se quisiera? Sí, lamentablemente va a ser un año malo en cantidad de unidades, un volumen de ventas muy bajo, tal vez el más bajo de los últimos 15 años, pero hay que entender un poquito de dónde venimos también. Posterior a la pandemia hubo un crecimiento, un repunte muy acelerado del crecimiento del consumo en Colombia en general, pero también en la industria automotriz. Un 2021, un 2022 con una recuperación muy rápida a niveles pre-pandemia. Y ese crecimiento llevó a un crecimiento de consumo y un nivel de endeudamiento muy alto. Y nuestras ventas se hacen principalmente financiadas. 70% de las ventas se hacen financiadas y hay un nivel de endeudamiento en las familias colombianas elevado que imposibilita en muchos casos donde hay interés, hay apetito de compra, que no encontremos soluciones para poder brindar la solución del vehículo nuevo. Trabajamos en muchas soluciones creativas, hablaremos sobre eso, pero hay otras alternativas. Pero entonces ahí, gran dato, 70% es financiado. Sí. Y las tasas de interés están probablemente en históricos altos. ¿Por qué? Porque el Banco de la República está tratando de ajustar, de mantener fría la economía, subiendo las tasas porque la inflación, aunque viene bajando, igual está muy alta. ¿Las tasas de interés altas han hecho que la gente no compre carro en Colombia? Sí, es una de las causas principales. No es que no quiera comprar, el apetito está, pero también genera una cuota mensual que todavía es elevada. Y no todo el mundo lo puede afrontar. Las tasas de interés es un factor, también es el tipo de cambio, son las dos variables tal vez principales. Luego hay otras medidas, ¿no? de restricciones de circulación, hay otras medidas que van frenando un poco el consumo, pero no son las principales. Las principales nos quedamos con tasa de interés y con tipo de cambio. Bueno, ahora pregunto. Este gobierno desde que llegó el año pasado hacia acá ha hablado mucho de su política de reindustrialización. Cree en que precisamente la industria en Colombia puede, digamos, tener ese segundo aire y ser potencialmente hablando más fuerte en la generación del Producto Interno Bruto. Ustedes tienen industria en Colombia, también importan una porción de lo que ensamblan en Colombia y hace poco anunciaron una inversión, si no estoy mal, de 100 millones de dólares. Quiero saber, ese anuncio del gobierno, esa idea del gobierno de reindustrializar a Colombia, ¿y esa inversión de ustedes de 100 millones de dólares va en la misma línea? ¿Les cayó como anillo al dedo que el gobierno anunciara reindustrializar otra vez a Colombia? Sí, principalmente nos comulgamos con ese principio. Comulgamos desde hace más de 50 años. 55 años vamos a cumplir el año próximo de Renault Sofasa en Colombia. Hemos estado apoyando al país durante muchas etapas y lo seguiremos haciendo. Y permanentemente vamos trabajando en cuáles van a ser los próximos proyectos futuros que nos van a permitir seguir desarrollando, seguir generando progreso, desarrollo social, económico a través de la industria automotriz. Mencionabas recién de la reindustrialización, el 6,6% del PIB industrial es la industria automotriz y Renault Sofasa es el 70% de ese 6,6% en el ensamble de la industria automotriz. Sentimos una responsabilidad muy grande también, no solamente con nuestra gente, sino con toda la cadena de valor. Un parque de autopartistas muy importante, casi 6.000 empleos ligados indirectamente por la producción de automotriz, 7.000 en la distribución, entonces nos toca tomar también siempre esa responsabilidad de permanentemente ir buscando proyectos independientemente de cuál sea el interés, digamos, político del momento, sobre todo el interés social y de desarrollo y progreso para el país. Uno dice que cuando una organización, una multinacional que es muy querida en Colombia, hay que reconocerlo, se siente a veces como si fuera colombiana, anuncia una inversión tan grande, 100 millones de dólares, es porque efectivamente es una apuesta a largo plazo.
¿Qué es lo que van a hacer con esos 100 millones de dólares ahora que estamos hablando de reindustrialización? Mayor producción en Colombia, ampliación de la planta de producción, ¿qué es lo que van a hacer con eso? Sí, principalmente estamos trayendo una nueva plataforma. Una plataforma en un carro es todo lo que no se ve, es todo lo que va por debajo del carro, que nos permite fabricar distintos productos. Vamos a traer una plataforma en la que fabricaremos el Renault Kwid, un producto que vamos a exportar a más del 60%, que nos va a generar un gran volumen de producción. Eso nos va a permitir no solamente incrementar nuestro volumen de producción diario, sino también incrementar la exportación. Hoy ya Renault Sofasa es el principal exportador de bienes de alto contenido tecnológico de Colombia y estamos apostando a continuar creciendo ese perfil exportador. Eso quiere decir que en Colombia entonces se va a ensamblar este modelo de carro para exportar, que uno creería entonces que las exportaciones de Colombia van a subir. Sí, claramente ese es un producto que nos va a incrementar el perfil exportador. Hoy estamos exportando aproximadamente el 40-45% de la producción de este año. Venimos del 30% el año pasado. Con este nuevo proyecto vamos a crecer arriba del 50%. Bueno, estamos hablando de crecer, entonces ya nos quedan un par de meses para terminar este año. Evidentemente las cifras no acompañaron a la industria. Entonces hablemos del 2024. Ya nos habló de inversión, están hablando en línea que van con el gobierno en el tema de la reindustrialización, pero el mundo sigue, digamos que, complicado. La guerra en Ucrania se mantiene, la situación en Israel y Gaza, pues obviamente es un tema, es una tragedia que vemos todos los días. Los insumos siguen siendo muy caros para muchas líneas de producción. Entonces la inflación sigue afuera alta, la Reserva Federal sigue manteniendo las tasas altas. Le quiero preguntar por ese 2024, ¿cómo lo ven ustedes en términos generales y por supuesto aterrizado en el mercado colombiano? Bueno, mira, Edwin, nosotros vemos un 2024 que probablemente esté muy cercano al año 2023 en cantidad de unidades. O sea, muy similar a este año. Muy similar al 2023, tal vez con una mejora hacia el segundo semestre, donde esperamos las tasas de interés empiecen a bajar, conforme viene bajando gradualmente la inflación. Como tú decías, no es una reducción abrupta que la que estamos viendo, es una reducción gradual. Esperamos que ese factor que mueve tanto el consumo de la industria automotriz, como es la financiación, pueda tener un respiro hacia el segundo semestre. Englobando todos los factores, vemos un 2024, aunque no va a ser un mercado histórico, no es una recuperación a los niveles pre-pandemia, vamos a seguir con un mercado bajo y tenemos que buscar soluciones creativas para afrontar ese mercado, no nos queda otra. Decisiones creativas, sí que es difícil cuando, pues obviamente, analistas económicos hablan incluso de una crisis, ya obviamente algunos han hablado de recesión, hay que ver cómo termina el 2023, hay que ver cómo termina el índice de productividad, cómo cierra la inflación. Pero bueno, hay que estar muy atento a las cifras macroeconómicas. Yo le quiero preguntar por algo porque vi que hace poco hicieron un anuncio importante en Brasil de una marca, una referencia puntual. Le quiero preguntar por esa, pero también le quiero preguntar por una palabra que la quiero leer para no pronunciarla mal. Y leí que es algo así como Renolution. ¿Qué es Renolution y qué fue lo que anunciaron en Brasil? Mira, Renolution es el nombre de nuestro plan estratégico. Tuve la suerte de trabajar en Francia 3 años antes de llegar aquí, trabajando en la construcción de ese plan estratégico con el comité ejecutivo del grupo. Es la asociación de Renault con un poco de revolución. Estamos en una etapa de transición de la industria automotriz frente a varias disrupciones, ¿no? Más allá de la disrupción del Internet de las cosas, de la conectividad en la industria automotriz, somos parte del problema y parte de la solución de la descarbonización, de la necesidad de que la movilidad sea cada vez más sostenible, más eficiente con el medio ambiente. Y eso nos lleva a una transformación de la organización, transformación de nuestro plan estratégico, de la forma en que trabajamos, de las tecnologías en las que invertimos y, por supuesto, también de los productos que van a salir a la calle a poder responder, dar respuesta a estos problemas de hoy. Y Renolution, hablamos mucho al principio del plan estratégico del Grupo Renault de una forma corporativa y de los productos que van a llegar a Europa, que van hacia una electrificación más rápida y acelerada. Hace unos días en Brasil hablamos de la estrategia de producto del Renolution para América Latina y mostramos el primer vehículo que empezaremos a comercializar el año próximo, el Renault Kardian, que es el primero de 8 productos que van a acompañar este periodo de transición energética que vamos a lanzar de forma global en los mercados internacionales y también en Colombia. Entonces hablemos de sostenibilidad. Y es que en esta industria uno escucha muchas palabras, híbrido enchufable, a combustión, eléctricos, uno escucha electrificación y como que es una mezcla de muchas cosas que a veces para los que somos consumidores
De pronto con un poquitico más de información lo entendemos, pero la mayoría de la gente no. ¿Cómo está pensada esa sostenibilidad del grupo Renault y de nuevo, cómo la aterrizan aquí en Colombia? Una pregunta muy amplia, podemos charlar un buen rato. Me encanta. Sostenibilidad para nosotros se define en 3 ejes y vamos a entrar sobre todo en uno. Porque para nosotros la sostenibilidad trabajamos principalmente en el medio ambiente, en la seguridad vial y en la inclusión, a través principalmente de la diversidad, promoviendo el empleo diverso en nuestra organización. Pero el medio ambiente, y es tal vez donde más tenemos que hablar, y más siendo Renault una marca tan colombiana, líder comercial, líder industrial, debemos hablar también de la sostenibilidad. Y muchas veces hablamos de todos estos términos, híbrido enchufable, microhíbrido, sí, y los metemos a todos en una gran bolsa de los vehículos eléctricos o vehículos electrificados. Exacto. Sí, así es. Perdiendo de fondo el concepto de base, que es que estamos buscando tecnologías para generar movilidad más sostenible, para descarbonizar el transporte. El transporte es el 20% de las emisiones de los gases de efecto de serra. Como decía recién, somos parte del problema, también somos parte de la solución. Necesitamos medios de transporte que ejerzan nuestro derecho universal de la libertad de movimiento, y ahí eso es lo que nos dedicamos. Y las soluciones técnicas que dan respuesta a eso son muchas y múltiples, y podemos hablar un gran rato. Pero desde Renault estamos convencidos de un concepto de neutralidad tecnológica. La tecnología que va a dar respuesta a una movilidad más sostenible no es solo el vehículo eléctrico, no es solo el vehículo híbrido, no es solo el vehículo a gasolina, son todas. Y tendrán distintas velocidades y tendremos que adaptarnos a las realidades de cada país, al poder adquisitivo de cada país, a las necesidades, a los recursos naturales que tiene cada país y que puede tener un rol dominante o no en un determinado tipo de tecnología. Y lo importante es hablar de cuál es el impacto medioambiental de esas soluciones de movilidad y el impacto al planeta. Entonces, cuando hablamos de un vehículo híbrido, pero si ese vehículo híbrido pesa 2,5 toneladas, tiene un motor de 2,5 litros, y esa hibridación lo que hace es reducir un 5% en los niveles de emisiones, no necesariamente es una solución sostenible de movilidad. Y cuando vemos un vehículo térmico que tendemos a satanizarlo porque es del pasado, porque genera polución, pero eso es un vehículo pequeño, compacto, de menos de 800 kilos, que tiene una autonomía de 70 kilómetros por galón y resuelve la movilidad urbana muy bien, emite mucho menos emisiones que un vehículo de 2,5 toneladas que tiene algún tipo de electrificación. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad en Renault, primero partimos de la base de neutralidad tecnológica. Todas las tecnologías tienen algo que aportar en este mar del problema de la descarbonización, tienen algo para aportar. Ese rebalanceo está interesante porque hay ciertas organizaciones, marcas, incluso movimientos que hablan de tenemos que movernos totalmente hacia la electrificación, y ese rebalanceo está interesante porque entonces voy a una experiencia muy personal. Hace unos años estuve en una planta de motores en Alemania, de una marca también competidora de ustedes, alemana por supuesto, y nos decía, en ese momento nos decía, en 2 años nosotros podríamos toda nuestra flota a nivel mundial electrificarla. Pero hay un problema, y es que no hay infraestructura. ¿Qué quiero decir con eso? Que no habría, en ese momento lo decía, y no incluso hoy, electrolineras suficientes para cargar esos carros. Entonces aquí ya no es un tema solo de industria que son ustedes, sino de los gobiernos. En Colombia, los gobiernos, tanto nacional como distritales, hablo de Bogotá, Medellín, las principales capitales, ¿están invirtiendo en esa electrificación de la infraestructura? Mira, creo que la pregunta es más amplia porque podemos hablar del mismo problema con el gas vehicular, podemos hablar del mismo problema hace 120 años cuando empezaron a circular los primeros vehículos, dónde iban a cargar, no había gasolina en todos lados. Podemos hablar del mismo problema si te gusta andar en moto y haces una travesía por el desierto, ¿dónde vas a cargar? Tenés que administrar tu energía. El problema de la infraestructura para desarrollar el vehículo eléctrico y el desarrollo de la tecnología de los vehículos eléctricos es un poco el problema del huevo y la gallina, que tiene que estar primero. La verdad es que tienen que estar los dos. Tiene que haber soluciones de carga, pero también tiene que haber productos cada vez más accesibles para que la gente los pueda comprar, y mientras haya mayor densidad de productos eléctricos, habrá cómo sostener las inversiones de las infraestructuras de carga. Es algo que se tiene que llevar de la mano, fruto del diálogo de público-privado. Lo importante es que Colombia tiene, por la topografía, por la geografía, tiene en el perfil del usuario en Colombia, hacemos muchos kilómetros urbanos. Sí. Y en los kilómetros urbanos no hacemos 500 kilómetros, que es la autonomía que tienen ya hoy los vehículos eléctricos. Entonces, la movilidad 100% eléctrica ya es una solución posible.
Si tú cargas en el trabajo, en el espectador, o cargas en tu casa, una vez a la semana, probablemente con un vehículo eléctrico puedas circular toda la semana y lo cargas una vez a la semana. Que ni siquiera necesitas una carga rápida de 20 minutos. Lo dejas a la noche cargando, a la mañana está cargado una vez a la semana y resolviste tu problema de carga. Y eso resuelve 90-95% de los casos de uso. Entonces, cuando hablamos del problema de la infraestructura de carga, es muy importante porque quita la ansiedad que tiene el usuario del vehículo eléctrico de qué pasa si mi energía cae más rápido de lo previsto. Pero no es el único problema. Hay otras soluciones. Desde Renault, por ejemplo, ofrecemos, que fuimos pioneros en venta de vehículos eléctricos y estamos ampliando nuestro portafolio al 30% del portafolio de vehículos eléctricos, damos la opción de que si el cliente quiere un vehículo de reemplazo a gasolina para 1-2 semanas al año, hacer esas travesías donde no quiere tener el problema de dónde va a cargar, poder dejar su vehículo E-Tech 100% eléctrico, reemplazarlo por un vehículo, una Koleos, una Duster, hacer un tema viaje de la familia. Sí, y es una solución. Finalmente, tú usas 95% del año tu vehículo eléctrico, 5% un vehículo que incluso lo financiamos en el plan de financiación del vehículo y puedes optar por ese vehículo de reemplazo para mientras se desarrolla la infraestructura de carga rápida, que es lo más costoso y lo más difícil de rentabilizar cuando hay solo 2.500 carros eléctricos. Pero Ariel, entonces quiero ser enfático. Digamos, como lo presenta está muy bien y de verdad tiene razón. Si usamos los carros para la ciudad, pues no tenemos necesidad de tener carros muy grandes que contaminen tanto, sino un carro pequeño que sea cargable en la oficina o en el centro comercial o en la casa. Pero los gobiernos, quiero ser enfático en eso, sí están invirtiendo lo que se debería porque pues también se necesita la inversión. No solo, por ejemplo, de poner una electrolinera, sino la reducción de impuestos, tanto del arancel de entrada como el impuesto anual. En eso yo creo que tengo que hablar muy bien de Colombia. Colombia hoy es el país en Latinoamérica que más ventas hace de vehículos eléctricos sobre el total de ventas de vehículos nuevos al año. Casi este año está en 1.8% de las ventas. Sí, y eso es bueno. Sí, es bueno. Frente a la región. Frente a la región. Claro, parece poco si nos comparamos con Noruega, que es el 80%. Pero Noruega tiene un PIB per cápita de $110.000 por persona y Colombia de 6.500. Entonces también la tecnología de vehículo eléctrico, 100% eléctrico, híbrido también en la misma situación, es más costosa. Y ese costo o se paga con incentivo fiscal o lo paga el cliente, porque tiene una conciencia medioambiental muy importante o también porque lo puede pagar y le gusta la conducción de un vehículo eléctrico, que es fantástica. Y el que se sube un vehículo eléctrico no se quiere bajar, es fantástica. Pero también es más costoso. Torque muy bueno, un torque muy rápido. Exactamente. Pero hay que poder pagarlo. Colombia está muy bien posicionado. Hay incentivos y están muy bien. Tal vez donde no está muy bien es que la diferenciación entre vehículos eléctricos y vehículos híbridos no es tan grande. Y eso produce que hoy el crecimiento del parque de vehículos híbridos sea muy importante. Porque la diferenciación no es tan grande. Por las restricciones de circulación, por los beneficios impositivos, no hay una diferencia sustancial entre el eléctrico y el híbrido, y sí hay una diferencia sustancial de costo. Brutal. Sustancial. Porque híbrido, como hablábamos recién, hay un gran abanico de híbridos. Sí. Podemos hablar de una hibridación ligera que solo va a reducir 3-5% el consumo, a una hibridación importante que puede reducir hasta el 30% del consumo de gasolina y por consecuencia de CO2 y una mejora medioambiental. Pero no es un eléctrico 100%. Pero no es un eléctrico de 100%, que tiene 10 a 15 mil dólares de sobrecosto en tecnología, en la batería, el motor eléctrico, en electrónica de potencia para poder administrar eso. Entonces, ahí es donde necesitamos no solamente tener incentivos, sino poder tener una diferenciación acorde al impacto medioambiental. Y ahí sí podremos tener un ciclo virtuoso de renovación de flota, que es importante en Colombia, después podemos hablar de eso. El parque en Colombia tiene 19 años, hay 4 millones de carros. Al año pasado, al cierre del año pasado, había 2.500 vehículos eléctricos. 4 millones de carros, 2.500 vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico es el vehículo medioambientalmente más eficiente, pero no podemos esperar que todo el parque se renueve a vehículo eléctrico para tratar el problema de base, que es la descarbonización de la movilidad. Porque además es muy caro. O sea, los vehículos eléctricos siguen siendo, por lo menos en el mercado colombiano, y más con ese ingreso per cápita por persona, siguen siendo vehículos de lujo, seamos sinceros. Hay que tener con qué pagarlo, tal cual. Hay que tener con qué pagarlo. No todo el mundo puede. Por suerte hay oferta comercial de productos, hay cómo utilizar los vehículos eléctricos en Colombia, hay incentivos, pero mismo con los incentivos no todo el mundo lo puede pagar. Y eso pasa en todos los países del mundo. Ariel, 19 años, ¿cómo se llamaría eso? La vida útil, la antigüedad del parque automotor, ¿eso es mucho? Y le pregunto porque no sé si en promedio, no hablemos de Europa porque no tiene sentido esa comparación, pero Perú, Chile, Ecuador,
Estamos muy viejos en parque automotor en Sí, Colombia. es un parque envejecido. Cuando hablamos de 19 años es en promedio. Es un parque envejecido. Es un parque de los más envejecidos de América Latina. ¿Cuál debería ser el número adecuado? Abajo de 15 estamos dentro de América Latina, 13, 12 estamos bien. Entonces sigue siendo un parque envejecido. Pero, ¿cuál es el problema en un parque envejecido? A todos nos gustan los vehículos clásicos. De hecho, amé mi primer Renault 12 y lo sigo amando. Sí, sí, sí. Sin embargo, desde un punto de vista medioambiental, y volviendo a poner la pelota en el centro de la cancha, donde está el problema es la movilidad debe ser más sostenible para reducir los gases de efecto de sierra. Un Twingo que ensamblamos en Colombia hace 10 años atrás, 12 años atrás, contra el Kwid que empezamos a ensamblar el año próximo, el Kwid es 82% más eficiente que un Twingo de hace 10 años atrás, porque la tecnología de los motores térmicos fue evolucionando y fue evolucionando con un criterio medioambiental. Una renovación de parque no solamente ayuda a tener un parque circulante más seguro porque los protocolos de seguridad evolucionaron, no solamente ayuda a generar reactivación económica porque estamos viendo los impactos este año, sino que también tiene un criterio medioambiental muy importante. Y por eso te decía antes que no hay que satanizar las tecnologías. El carro térmico tiene muchísimo para aportar todavía en la descarbonización de la movilidad. Entonces, muchísimo. Ariel, ¿cuál debería ser el proceso? O sea, hoy tenemos combustión. Hace 15, 20 años teníamos el típico combustión del carburador. Luego fuimos a la combustión de inyección. Entonces, ¿cuál debería ser el proceso hasta llegar al eléctrico? Mira, hay lo que nosotros llamamos ladrillos tecnológicos. Hemos ido incorporando bricks para ir mejorando la tecnología del motor térmico primero. Con sistemas de admisión más eficientes, con turbo cuando el motor es grande, reduciendo peso. Pasamos de un bloque de hierro a un bloque de aluminio. Pasamos de 6 cilindros a 4 y a 3. Fuimos reduciendo el tamaño para hacer más eficiente la combustión y sacarle mayor energía a eso que consumimos dentro del motor. Pero también fuimos colocando tecnología, sistemas donde el motor se para cuando estoy en un semáforo, sistemas que permiten que el vehículo sea más eficiente. La próxima solución ya empieza con la electrificación y ahí entra el famoso híbrido. Depende si el vehículo se va a poder mover por un motor eléctrico o no, va a ser el nivel de reducciones de emisiones. Si yo tengo una hibridación grande, es decir, una gran batería que me da potencia, a un motor eléctrico que me permite mover el carro hasta que voy a 30 km por hora, está funcionando en eléctrico hasta 30 km por hora. Eso es un híbrido puro. Pero tiene un sobrecosto tecnológico importante. Hablamos de entre $2.000, $4.000, $5.000, dependiendo del tamaño de la batería. Antes que eso hay una microhibridación. Ahí hablamos de una reducción de emisiones entre 3 a 10%. Son hibridaciones livianas, ligeras. Por ende, tienen un menor costo. Y en el otro extremo saltamos al vehículo 100% eléctrico, donde sí las emisiones son cero. Pero no significa que medioambientalmente sea aún un vehículo carbono neutro. Bueno, entonces yo ahí voy a una cosa y es que vuelvo a una experiencia personal. Estuve hace unos 10 años en China, en un fabricante de carros que son los que empezaron a traer los buses eléctricos a Colombia y trajeron los primeros taxis eléctricos a Colombia. Y entonces en China estos señores tenían casi toda su flota ya electrificada. Uno se subía como a los Transmilenios de Colombia y era un piso, o sea, un escalón más arriba, y esas eran el piso de las baterías. Y entonces le decían a uno, el gran problema que no hemos logrado solucionar hace 10 años, y creo que hoy en día seguimos en el mismo problema, es que no sabemos qué hacer con la basura tecnológica. Es decir, no sabemos qué hacer con la basura que generan las baterías. ¿Eso ya está solucionado hoy o todavía no? Sí, eso va en muy buenas vías de solución. Hay tecnologías ya para poder reciclar la batería y es fundamental. Esas son las minas del mañana, porque las baterías, por eso son costosas, utilizan elementos que no son hiperabundantes en el como planeta. el litio, por ejemplo. Litio, cobalto, manganeso, no hay reservas por más de 15, 20 años. Las reservas son escasas. Y por eso también el vehículo eléctrico es la solución más eficiente hoy, económica, industrialmente, es la solución más eficiente desde el punto de vista medioambiental, pero no puede ser la única. Hay que dejar que otras tecnologías vayan avanzando, como el hidrógeno y el combustible sintético. Y volviendo sobre la batería, sí, ya hay trabajo. De hecho, Renault, que es el principal reciclador en Francia, gracias a que hemos desde hace muchos años hecho joint ventures a empresas compartidas para recuperar los vehículos fuera de uso y poder reciclar aluminio, hierro, el plástico para poder reutilizar en nuestros procesos de producción. Economía circular. Tenemos una empresa que factura casi $1 billón en economía circular. O sea, somos un grupo ya bien consolidado en economía circular. Estamos invirtiendo
para reciclar las baterías. Y estamos obligados a hacerlo, porque los recursos no son infinitos. Después del 2030, las baterías van a ser una fuente muy importante de minerales para poder fabricar las baterías de los vehículos eléctricos del 2030. Bueno, Ariel, arrancamos como por el negocio, su llegada a Colombia, dimos la vuelta, hablamos de sostenibilidad, fuimos al grupo, estamos hablando de emisiones y de compensación. Le quiero preguntar por las cifras de la organización que usted lidera, que usted lleva al timón. ¿Todavía está en primera, en segunda o ya vamos a velocidad de crucero? ¿Cómo están las cifras de Renault Sofasa hoy en Colombia? Estamos primeros, comercialmente estamos primeros, seguimos siendo la marca más elegida por los colombianos, camino al 6º año. Duster es el vehículo más vendido también en Colombia, que lo ensamblamos, es un vehículo colombiano, hecho por manos colombianos. Sí, en la planta en Colombia, en Antioquia, en Envigado. Y también somos líderes industriales, lo que te decía recién, el ensamble de Renault Sofasa es muy importante para la cadena de valor. Y por eso también queremos ser líderes de la movilidad sostenible, no solamente desde la venta y de la producción, también desde estas conversaciones de poner conceptos que reflejen el impacto real que el transporte, el sector del transporte, el sector de la movilidad genera como problema, pero genera como solución también en la descarbonización de Colombia. Hace unos segundos nos daba unas cifras de impacto de proveedores, de toda la cadena de producción y en este momento en Colombia se está discutiendo una reforma laboral. Y si hay alguien que es intensivo en mano de obra, es la industria automotriz. Sí. Yo quiero saber ustedes cómo han recibido esa discusión, pero sobre todo ese proyecto, que todavía es un proyecto, no es una ley, porque sin lugar a dudas centra el documento en el trabajador, pensando en horas extras después de las 7 de la noche, en los dominicales, los festivos, y ustedes son intensivos en mano de obra. Muchos empresarios han dicho, voy a tener que despedir gente para poder pagar todas estas adicionales que me llegarían. Otros dicen, no, al contrario, yo voy a contratar más gente. Entonces quiero entenderlo desde el lado de ustedes y como muy bien lo acaba de decir, como líderes de la industria con fábrica en Colombia y ahora con miras a exportar a más mercados. Mira, tuve primero una mirada como argentino, no colombiano, primero, y después tuve una mirada como presidente de Sofasa. Lo primero que puedo decir es que la dispersión social en Colombia es muy importante. Cuando uno mira a otros países, mismo viniendo de Argentina, de otros países de Latinoamérica, la dispersión social es importante, entonces una reforma laboral hace sentido. Desde el punto de vista que necesitamos una redistribución de riqueza y eso es muy entendible. Respondiéndote como presidente de Renault Sofasa y trabajando en lo que hablamos al inicio, nuestro rol industrial depende sí, solo sí, si somos capaces de exportar. Y para exportar debemos compararnos con los otros polos productivos. En nuestra industria, principalmente con Brasil, con México, con Argentina. ¿Qué tan competitiva resulta siendo Colombia frente a esos otros? Siendo que es un mercado. El mercado automotriz de Colombia es el 10% del mercado de Brasil, por ejemplo. es el menos del 20% del mercado de México. Entonces, producir en Colombia solo para Colombia no nos da escala para poder seguir invirtiendo y seguir estando en el frente de la tecnología. Claro, necesitamos por afuera. Y arranco con la barrera de la distancia. Estoy a 7.000 kilómetros de un puerto de Santos, estoy a 4.000 kilómetros de México. Necesito atravesar esa distancia, llegar competitivo para que mi producto pueda ser comercializado en estos países, aprovechando los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio y que la producción hecha por manos colombianas llegue a estos mercados de forma competitiva. Las primeras cifras de la reforma laboral nos señalan alertas frente a la competitividad. Sí. Entonces, no significa que vamos a generar empleo o que vamos a perder empleo, nos van a cambiar las condiciones de juego. Habrá que jugar con esas condiciones. Veremos cuál es el avance del proyecto. Por supuesto que como miembro de la ANDI también tenemos nuestras discusiones internas con los empresarios para poder hacer nuestras simulaciones y también recomendaciones en algo que, insisto, y más como una postura, digamos, como alguien mirando desde afuera, es necesaria, pero es necesario que sea responsable con la competitividad y no generar un problema mayor que la situación actual, buscando una solución, pero una construcción no consensual. Claro, sin lugar a dudas. O sea, pues todos queremos el mejor beneficio para los que somos trabajadores, pero sin lugar a dudas va a costar. Y eso va a costar seguramente varios puntos del PIB. Si la reforma pasara como está hoy, ¿a ustedes les produce angustia? Genera preocupaciones, sí, genera preocupaciones. Va a depender de muchas variables. Hoy vemos que nos generaría sobrecostos. Claro. De repente, si hay otros fenómenos
tasa de cambio, otros fenómenos que eso se compensan. De nuevo, nuestro rol no es solamente producir para comercializar en Colombia, es un rol industrial para exportar. Entonces, genera alertas, genera preocupaciones. Habrá que ver cuál es la condición mañana. Por supuesto, tenemos nuestra palabra de decir. Ariel nombró, y ya vamos terminando esta conversación, Ariel nombró a la ANDI. Para quienes no saben, esa es la agremiación más importante de Colombia que reúne a todos los industriales del país. Y se me viene a la cabeza la ANDI porque no ha sido tan buena la relación del gobierno con la ANDI, tampoco con los constructores, tampoco con el sector de comercio, tampoco con los cafeteros. Hace poco entrevistaba al presidente de un banco y le preguntaba lo mismo que le voy a preguntar ahora a usted, y es ¿cómo está la relación de ustedes con el alto gobierno? ¿Se hablan, se la llevan bien o también han chocado como con estos otros sectores del país? Mira, la primera respuesta, Edwin, es que nosotros hemos transitado por Colombia 55 años, independientemente de la realidad, digamos, política, social, de seguridad del país, y vamos a seguir transitándolo y apostándole a este país que nos recibió como una marca colombiana. Es una nota de color, pero la participación de mercado que tiene Renault en Colombia es tan alta como en Francia. Entonces nos sentimos tan locales como en Francia. Y por eso vamos a apoyar al país. Y la decisión que toma Renault de reindustrializar, de volver a invertir en Colombia, una cifra importante, $100 millones, pensado para la exportación, es un voto de confianza también en las capacidades de Colombia. Y esto ha sido posible también por discusiones con alto gobierno, por discusiones en la Cámara, por discusiones a través del ANDI, por diálogos que se tienen que dar y que se pueden dar y que se dan. Y en el caso de Sofasa yo puedo dar testimonio que hay puertas abiertas y hay diálogo. Eso quiere decir que entonces vamos conduciendo ahora hacia velocidad de crucero. ¿En qué sentido? En las relaciones con el gobierno. No, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Desde la industria automotriz, como te decía, es un desafío muy grande. No es evidente producir en Colombia para toda Latinoamérica. Es posible. Es posible porque hay muchas capacidades, porque hay un talento humano fantástico, porque hay condiciones naturales, pero también estamos lejos. Claro. Y eso hay que afrontarlo con competitividad, con trabajo muy inteligente, muy de la mano, con la universidad, con el Estado, con los otros entes privados, para poder juntos llegar a un producto competitivo puesto en otros mercados. También para que tal vez la gente entienda, ¿no? Cuando Ariel se refiere a que estamos lejos, es que la planta no está al lado de un puerto. Entonces no es fácil moverlo, hay que atravesar las cordilleras en Colombia para poder llegar. Y mismo si estuviera. Sí. Porque ahora con Puerto Antioquia vamos a estar un poco más cerca. Sí, pero sí, mismo verdad. Si estuviera, hay que tomar un barco. Y ya ahí tenemos un salto de competitividad distinto. Sí, hay que pagar. Y hay que llegar a... Hay que pagar un parqueadero en un puerto. Exacto. Y un parqueadero en un barco. Tal cual. Bueno, Ariel, yo creo que con esto vamos terminando. La última pregunta, y ahora sí, dígame con qué cifras van a cerrar este año. En número de unidades, en ventas, y la segunda con la que no lo puedo dejar ir, y es, ¿esos $100 millones van a traer nuevos empleos? ¿Generación de nuevas plazas laborales en Antioquia, por ejemplo? Sí, no solamente en Antioquia, porque la inversión es de $100 millones, es para todo el proyecto, es para la adaptación de nuestra fábrica, pero también para la industrialización de las autopartes que se van a ensamblar. Desde Miranda hasta Risaralda, por muchos departamentos y por muchas ciudades de Colombia tenemos autopartistas que producen piezas para nuestros carros. Entonces genera empleo tanto para Sofasa como para la cadena autopartista. Estimamos en total entre directos e indirectos 2.500 empleos. Nuevos, entre directos e indirectos, por el incremento de la actividad de este nuevo producto. ¿Y cómo van a cerrar las cifras de este año? Y en ventas comerciales, te decía, un mercado de más o menos... nosotros vemos el mercado de vehículos particulares y utilitarios, son 160.000, que esperamos que sean entre 160 y 165.000 unidades este año, comparado con el año pasado a 238.000 unidades. Esperamos una participación en torno al 17 o 18% de market share como el que tenemos hoy. O sea, se van a mantener estables. Sí. Ariel Montenegro, presidente, CEO, cabeza, director, mejor dicho, muchos cargos encima de Sofasa Renault. Que se quede en Ariel, estoy de acuerdo, que se quede en el Ariel que lidera hoy, que lleva el timón del barco. Ariel, gracias por venir a la redacción del Espectador y hablar un poco de una industria que no la está pasando bien, sí, eso está clarísimo. Estamos en feria automotriz y tampoco es que uno vea que las ventas estén disparadas, pero que ha sido parte de la economía desde que por lo menos nos entendemos en ella. Ariel, gracias por venir al Espectador. Muchas gracias, Edwin, y por más que estemos en una situación coyuntural, Renault Sofasa sigue apostando a Colombia hoy, mañana y para seguir construyendo futuro. Recuerden que esta entrevista la pueden ver en www.elespectador.com y también van unos clips en redes sociales para que puedan hacer el call to action
y vayan a la entrevista completa. Ariel, gracias y a ustedes hasta pronto.